Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Es un honor para mí compartir con ustedes una entrevista más a uno de los miembros de este grupo de empresarios, BNI Innova, que trabajamos semana a semana en la búsqueda de compartirles material y contenido de valor para otros empresarios y también para nuestra vida diaria. Estamos nuevamente aquí. Les agradezco. Innova Live TV. El día de hoy tenemos a David López con nosotros. Muchas gracias, David. Bienvenido a este espacio. Hola, buenas noches. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos acompañan todos los días en este espacio, que aprovechando la oportunidad que nos dio la vida de hacer una pausa, hacer conciencia y reestructurar nuestra vida personal y nuestros negocios, pues nos permite buscar contenido, buscar capacitarnos, buscar aprender, buscar conocer y que nos acompañan noche a noche en este espacio. Muchas gracias a todos los que están hoy con nosotros. Y bueno, pues en esta pausa y en esta toma de conciencia, en esta reestructura de nuestros negocios, pues David el día de hoy nos va a compartir contenido muy importante acerca de lo que tenemos que contemplar ahora que empecemos a retomar actividades. David López es egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como licenciado en Psicología, con maestría en Terapia Gestalt y estudios de maestría en Psicología Clínica. Subdirector académico en la Academia Estatal de Policía del Estado de Chihuahua, jefe de capacitación en su auto a nivel nacional, gerente de capacitación y ventas región norte en Filco Iluminación, gerente sucursal en Refaccionaria Alemana, gerente de ventas a nivel nacional en Ocan Refacciones, jefe de capacitación en división Chevrolet del Grupo Autofin y actualmente se desempeña como gerente comercial de Novis, empresa especializada en operación y administración de nómina. Como verán, es el experto que nos va a compartir el día de hoy algo muy importante acerca de nuestras empresas y de nuestros negocios. Adelante, David, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Nuevamente, gracias a ti, gracias por todo el esfuerzo que está haciendo BNI Innova por compartir estos contenidos. Mira, me gustaría, si me permites, para entrar en materia, a manera de introducción, me gustaría poner en contexto lo que significan las pymes en nuestro país y de paso aclarar que pese al título que le dimos a la plática, el mensaje que pretendo compartir no solamente está orientado a los dueños de los negocios, también está orientado a los empleados de estos. De manera que si quienes nos hacen el favor de acompañarnos, ya sea son empleados o patrones, pues no se vayan. Hay un mensaje importante para todos. Ahora la siguiente precisión. Al empleado a partir de este momento, ¿qué te parece si le llamamos colaborador? Con lo que me parece perfecto. Como una porque empresa eso es lo que es, eso es lo que son. Así es. Así es. Fíjate que te quiero comentar que según datos del INEGI, en México existen poco más de 55 millones de personas económicamente activas. En una población de 127 millones de habitantes aproximadamente, significa que el 44% de la población genera ingresos. Si dividimos en una pirámide a esta población, tenemos que la base, la parte más ancha de la pirámide la ocupan personal subordinado y remunerado que supera el 70% de la población. ¿Qué pasa con la clase empresarial? Es decir, ¿quiénes generan los empleos? Según también datos del INEGI, el 4.2 millones de unidades económicas son las que existen en nuestro país. Esto significa que de ese 4.2 millones de empresas, el 99% son consideradas pequeñas y medianas empresas. Fíjate, generan el 78% de los empleos en el país. De esto, poco más del 50% tienen menos de 50 empleados. La mayoría quiero decirte que no llegan ni siquiera a los 10. Esto nos lleva a una conclusión fundamental. El gran generador de empleos en nuestro país se llaman pymes. Y más aún, vamos a agregarle las letras MI que significan MIPYMES. Esto quiere decir micros, pequeñas y medianas empresas. Las posibilidades de que quienes nos ven trabajen en una empresa que sale de este rango son apenas del 2%. Ahora bien, la mayoría de los empresarios que generan fuentes de empleos en nuestro país
pertenecen en el mejor de los casos a la clase media. Esta parte también es muy importante. Si pensamos que el ingreso promedio de este estrato socioeconómico oscila entre los 5 y los 15,000 pesos mensuales, esto nos lleva a pensar que los pequeños empresarios que en algún momento de su vida laboral decidieron emprender un negocio, el que sea, quedan en una posición similar a la que podrían tener cualquier empleado, pensando exclusivamente en su nivel de ingresos. Con esto quiero decir y subrayar que estos empresarios no dejan de ser personas que luchan todos los días por mantener un nivel de ingresos que les permita cubrir un poco más allá de sus necesidades básicas y desde luego con un nivel de aspiración hacia un mayor crecimiento. Por algo crearon una empresa. De tal manera que en este sentido me gustaría invitar tanto al dueño como al colaborador de una micro o pequeña empresa que se vean mutuamente como una parte que debe comprometerse no solo en hacer lo mejor posible para hacer crecer sus ingresos. Además, deben verse como personas que deben sentar las bases que les permitan sortear cualquier tipo de olas en su intento por llegar a buen puerto. Mira, comento todo esto para que el colaborador se sensibilice y se comprometa con la misma intensidad que lo hace el pequeño empresario. Después de todo, uno no está completo sin el otro. Existe una interdependencia al compartir los medios de producción. Por un lado, el patrón aporta la tierra y el capital, y por su parte el obrero aporta el trabajo. Pues sí, definitivamente, qué bueno que nos pones en contextos y qué bueno que nos hablas de porcentajes de números. Realmente somos los que estamos generando el 80% del producto, ¿no? Interno bruto. Y bueno, generalmente cuando la gente escucha la palabra empresario, piensa en el acaudalado, adinerado, bien posicionado, ¿no? Y realmente pues somos gente que día a día, inclusive muchos somos emprendedores, muchos estamos apostando, lo que tú dices, para generar nuevos negocios, nuevas oportunidades de trabajo. Contamos con a veces pues, menos de 10 empleados, pero que somos realmente lo que estamos haciendo fluir la economía actualmente. Somos los que tenemos, que no podemos aflojar, que no podemos detenernos, que tenemos que innovar, que tenemos día a día que pensar en estrategias, porque finalmente no tenemos 100% resuelta la situación en el mercado, hay competencia, lo cual pues eso nos hace competitivos obviamente, pero es precisamente porque tenemos que estar bien atentos a todos nuestros procesos, a cómo estamos trabajando, cómo estamos generando ese negocio, ¿no? Y creo que, bueno, qué bueno que tocas estos puntos, que todos estemos atentos a estos comentarios que nos vas a hacer tan importantes, de cómo desde el inicio, desde el día cero, debemos de crear nuestras empresas. Así es. ¿Qué condiciones deben darse para que el dueño de un pequeño negocio esté obligado a partir desde el día 1 a contemplar la formalidad? Eso es lo importante. Sí, sí, sí. En este sentido, y por eso hacía esta breve introducción, porque deben cuidarse mutuamente el patrón y el trabajador. No es solamente que el patrón cumpla con las obligaciones que le corresponden, es que supervise y que haga lo propio el trabajador para que efectivamente el patrón cumpla con esas obligaciones. ¿Por qué digo esto? Más adelante vamos a platicar de cómo es increíble que el colaborador contribuye para que el patrón deje de cumplir con estas obligaciones. Es increíble, pero así es. Es un poquito como, bueno, no puedo dejar de ser psicólogo, es un poquito como una relación de pareja, ¿no? Tú me puedes decir, si hay violencia intrafamiliar, pues tanto contribuye la víctima como el victimario para que se dé. Y en este sentido, sucede lo mismo en una empresa cuando el patrón, a pesar de que conoce sus obligaciones, no las lleva a cabo. Entonces, efectivamente, desde el primer día, desde que se está constituyendo, desde que está pensando en contratar a un colaborador, que empieza a crecer sus redes, el empresario, es fundamental que determine bajo qué condiciones pretende contratar a un colaborador. Lo primero que tiene que hacer es determinar las condiciones que necesita o desea, las condiciones en que necesita o desea contratar los servicios de un trabajador. Y esto lo puede determinar con base en la finalidad
de ahí se derivan las condiciones en que debe darse la relación laboral, la finalidad que va a llevar a cabo este trabajador, es decir, las actividades que va a desempeñar, el grado de especialización y el nivel de involucramiento que podrían ser, digamos, los elementos claves para determinar la forma en que deberá realizar el contrato, la contratación del trabajador. Y cuando hablo de contratación y lo subrayo, es literal. O sea, se debe generar un documento en el que se establezcan las condiciones de trabajo, tanto los derechos como las obligaciones que tienen ambas partes. Este documento es indispensable y debe darse siempre, en todo momento. Es increíble que existen cantidad de empresas que ni siquiera tienen un contrato laboral con sus trabajadores. Ahora, en función a esto, también debe determinar si la forma en que lo va a contratar es por obra determinada, por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, si debe establecerse un horario de trabajo, si es de jornada laboral, si habrá que pagar un único sueldo o un sueldo variable o un sueldo fijo. Todas estas condiciones van a determinar la relación laboral que va a tener ese colaborador. Y en función a eso, se establece un contrato individual de trabajo. Esto es fundamental. Mira, antes de avanzar un poco más, te comento, quienes inician un trabajo lo hacen porque son expertos en su materia. Un publicista porque sabe diseñar estrategias publicitarias. Un zapatero porque sabe arreglar zapatos. Un panadero porque sabe hacer los mejores pasteles y los mejores panes. Y cuando inicia su negocio, se encuentra con la sorpresa de que también necesita saber de contratación, de llevar una nómina, pero caray, eso sí no lo sabía. Entonces, es por eso que pues existen los contadores, ¿no? Que puede contratar de manera interna para que lleve esa parte, o bien puede contratar una empresa que le administre el capital humano. Esto lo podemos decir con toda la confianza y con toda la seguridad. O sea, igual que yo contrato los servicios de seguridad, una empresa que viene y me presta, me trae personal para que mantenga la seguridad de mi edificio, de mis oficinas, o contrato personal para que haga la limpieza y me emite una factura por esos servicios, pues también existe empresas especializadas que le van a emitir una factura por subcontratación de personal, porque no es su especialidad. No fue la finalidad de su negocio no fue para contratar personal, es una consecuencia pero no la finalidad. Que partamos de esta cultura que tenemos, ¿no? Empezando porque cuando tenemos un negocio, cuando empezamos un negocio propio, no nos creemos empresarios, ¿no? Nos creemos tal vez negociantes, ¿no? Y partimos de que todo va saliendo, todo se va dando, ¿no? No tenemos como una planeación, un planteamiento inicial. Puede ser un tema cultural, ¿no? No nos creemos, o sea, no sabemos que existe la categoría de MIPYME, ¿no? Entonces, partimos como del experimento, como que puede ser por ahí que culturalmente no sabemos que desde el DSEO tenemos que organizar y tenemos que contemplar esta parte tan importante, sobre todo si vamos a necesitar gente de apoyo. Así es, así es. Sí, pero, por oye, supuesto. Van creciendo estos negocios, se convierten ya formalmente en microempresas, pero seguimos con la idea de que paralelo al tema de los recursos humanos, bueno, en otros aspectos también, a mantenernos en esta informalidad y bueno, y al final correr riesgos enormes en todos sentidos, ¿no? Así es, así. Sí, fíjate, y te voy a decir una cosa, no necesitamos esperar a que crezca la empresa, a que tenga, digamos, más personal contratado. Desde un trabajador ya se debe pensar en la formalidad. De hecho, en nuestro país se consideran pymes a las empresas que tienen hasta 250 empleados. Entonces, de 1 a 250 trabajadores ya se considera una pyme. Hasta que rebasa esa cantidad o el monto de facturación, también es un dato importante para que salga de ese rango.
¿Y por qué crees, o sea, en tu experiencia, cuáles son las razones por las que un pequeño empresario tarda en dar esas prestaciones de ley? O sea, incluso muchos pasan hasta años para Sí, otorgárselas. O sí, sea, es un poco lo que comentabas, ¿no? Ese diálogo que se tiene con los empleados y que los empleados de alguna manera permiten. Pero ¿crees que, o sea, platícanos, o sea, realmente es una mala información o es una mala práctica? ¿Qué es lo que nos lleva a comportarnos de esa manera? sí, mira, pues hay muchas, yo creo que razones no hay ninguna. Lo que hay son muchas justificaciones para no hacerlo. Pero antes de comentártela, en base a mi experiencia, con mucho gusto te comparto qué es lo que yo he visto en el mercado, en la práctica, en los negocios, eh, por qué no llegan a esto. Me gustaría compartir con el auditorio y decirles bajo qué condiciones el patrón está obligado a dar prestaciones de ley a sus trabajadores. Y una de las principales prestaciones de ley, pues es el otorgar el beneficio del seguro social a sus empleados. Y de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? Las vacaciones, el aguinaldo, si tiene prima vacacional, días de vacaciones, eh, varias cosas. ¿Qué son las tres condiciones que debe estar atento un empresario para decir, yo soy, tengo un empleado y estoy obligado a darle prestaciones de ley? Una, si esa persona que está contratando debe cumplir una jornada laboral, es un criterio importante. Dos, si esa persona está subordinada, es decir, recibe órdenes de alguien más. Y tres, si tiene un salario, si se dan esas tres condiciones, el patrón está obligado a darle el beneficio del seguro social y el trabajador tiene el derecho a recibirlo. No hay vuelta de hoja, es un empleado. Tú me puedes decir, bueno, pero es que esta persona no es su único empleo, viene por horas, yo le pago a veces según trabaje, bueno, entonces ya es otra figura, ya entraría en otra categoría, que podría ser una persona que le paguemos por honorarios y ya no tendría yo la obligación de darle esa prestación. Pero bueno, esto significa invariablemente que tiene, bajo estos tres criterios, la obligación de darle las prestaciones de ley, inscribir a sus trabajadores en el Seguro Social y el trabajador, por supuesto, tiene derecho a recibir esa prestación. De tal manera que la recomendación aquí sería que antes de que el trabajador se presente en su primer día a laboral, ya se tenga firmado un contrato de trabajo y se tenga el alta del Seguro Social. Con estas dos condiciones, digamos, básicas, fundamentales, elementales, el trabajador está evitando correr riesgos a futuro. Y pueden ser riesgos bastante complicados. Y cuando digo complicados, quiero decirte que he conocido historias de terror en donde prácticamente pierden su capital los dueños de pequeños negocios por una demanda o porque les finquen un crédito fiscal el Seguro Social, que sucede con mucha frecuencia también, más de lo que se puede imaginar un pequeño empresario. Y aparte Ahora, también la parte, perdón. perdón, si si tú eres, si quien nos está escuchando es un pequeño empresario y alguien le recomienda, no te preocupes, tú no des de alta a tus trabajadores, eso lo ves después, pero ahorita no, o les dice, eh, este, no hagas un contrato laboral, que es puro rollo. Ahora sí que como dice el anuncio, cuidado, mucho ojo y date la vuelta y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Esas cosas esa persona no es un buen aliado, no me está haciendo buenas recomendaciones, mejor me tendría que buscar otro tipo de asesoría. Y finalmente, aparte del riesgo que corre uno de algunas revisiones, también la parte, David, de ser responsable socialmente. ¿No? O sea, yo creo que ahorita, en esta época de sensibilización, de conciencia, que muchos empresarios vamos a partir desde cero nuevamente, vamos a tocar base nuevamente, de verdad, volvernos socialmente responsables. Somos críticos, ¿no? Del gobierno, somos críticos de la sociedad, somos críticos, pero ¿cómo empezamos nosotros mismos a valorar nuestro comportamiento social?
Y en tan elemental como pensar en que si tienes colaboradores, tienen que tener las necesidades básicas cubiertas. Claro, claro. Fíjate, y me gustaría comentarte un dato que tiene que ver con las estadísticas que mencionaba en un principio. Hablábamos en un principio de que existen 55 millones de personas que generan ingresos en nuestro país. Y fíjate que registrados en el Seguro Social, pues realmente son 19, poco más de 19 millones de personas. O sea, Menos de la mitad. no significa que los 55 millones deban estar registrados en el Seguro Social, pero sí una gran mayoría. Entonces, 19 millones realmente es muy poco para el número de personas que deberían de estar con esta prestación. Y hablo de esta prestación porque esta prestación nos indica la formalidad que pueda existir en un trabajo. Entonces, tú me preguntabas, ¿qué es lo que, cuáles son las razones que aduce un empresario para no dar las prestaciones de ley? Mira, yo he escuchado, híjole, barbaridades, ¿eh? Pero te insisto, no son razones, son justificaciones. Desde las justificaciones que tienen que ver propiamente con el empresario que dice, no, pues es que no quiero que se me incremente mi nómina, yo ya sé cuánto tengo que pagar, no podría pagar el costo social. El costo social que significa, pues obviamente, propiamente las subcuentas que tenemos que pagarle al Seguro Social, que las más importantes son la cuota obrero patronal, el Infonavit y la cuenta de retiro por cesantía y vejez, el impuesto local que se tiene que pagar y obviamente el ISR que se tiene que retener. Digamos que ese es el costo social en que se incrementa una nómina de una pyme que está acostumbrada a pagar, que te digo, 30 o 40 mil pesos mensuales. Al dar los beneficios de ley, el costo social se le va a incrementar, no sé, tal vez 45 o 39 mil pesos, una cosa así. Entonces, hay desde estas razones, desde estas justificaciones que dicen, no, es que se me incrementa y no podría hacerlo. Incluso he llegado a escuchar quien comenta, es que mira, el Seguro Social es tan mal servicio que ¿para qué? Yo prefiero, si se enferma un trabajador, pagarle un médico particular. Este razonamiento, quiero decirte que se me hace de una visión muy, muy cerrada. Te voy a decir por qué. Porque el Seguro Social no es nada más la atención médica que recibe el titular. Porque cuando yo doy de alta a un trabajador, está detrás de él sus beneficiarios, sus hijos, su cónyuge. Y si sus padres dependen económicamente de él, también ellos tendrán derecho a recibir la atención médica, atención hospitalaria, suministro de medicamentos, acceso a guarderías. Obviamente está sumando a su cuenta de Infonavit, el trabajador está sumando a su cuenta de retiro por cesantía y vejez, que los jóvenes, y ahí te va otra a propósito, los jóvenes, he escuchado esto, me dicen, los trabajadores. Es que este chavo me dice que mejor le dé el dinero y no le importa que no tenga seguro social. Ah, bueno, pues quiero decirte que esa es la peor de todas que he escuchado, porque ¿qué pasa si el día de mañana ese trabajador, y ha pasado, tengo experiencias en eso, sufre un accidente que lo incapacita temporalmente Laboralmente. o de por vida? Este, no va a haber dinero con el cual pueda resolver esa Regresar. situación el empresario. Y este colaborador, pues finalmente va a tener que acudir a su red social y familiar para que lo saque del problema. Y te voy a decir una cosa, al trabajador seguramente habrá quien lo ayude, quien finalmente le resuelva el problema, medio le resuelva, ¿no? Porque pues se va a endeudar, va a tener que vender su carro, va a tener que hipotecar su casa, no sé qué va a tener que hacer para un problema serio. Pero el trabajador, perdón, pero el empresario difícilmente se va a poder salir de un crédito fiscal o incluso hasta una penalización que puede llevarlo hasta la cárcel. Entonces, cuando escucho eso, digo, es que no se trata de que tú quieras o no quieras, es mi responsabilidad. Obligación. Y con esto quiero retomar el inicio de la plática. Tienen que cuidarse ambos. O sea, yo, colaborador, te voy a decir, yo estoy en un negocio y decidí trabajar contigo porque
pues tú me contrataste porque tengo los conocimientos, las habilidades y porque te puedo ayudar a hacer crecer tu negocio. Pero vamos haciéndolo en bases sólidas para que no pongamos en riesgo esto que es mi fuente de trabajo, yo como empleado, y no ponga en riesgo tu negocio, que seguramente será algo que va a crecer y va a germinar y va a poder incluso darle trabajo a más personas. Hay que hacerlo bien, con las bases como se debe hacer. Entonces, sí, dame las prestaciones de ley a que estás obligado. Te aseguro, Ivonne, te aseguro que el gasto que, entre comillas, es un gasto, yo lo veo más como una inversión, es 1000 veces menor a lo que puede significar El el no hacer. riesgo. Claro, Exacto. el riesgo, por supuesto. Y no, bueno, finalmente cambiar nuestra manera cultural. O sea, es impresionante que en otros países no sea algo negociable, ¿no? En el momento que tú tienes a una persona, como dices, a alguien que colabora contigo, a un empleado, no es negociable. O sea, es en automático. Es increíble que las ofertas de trabajo te lo nombren como si fuera un premio mayor, ¿no? Te voy a dar prestaciones, tu sueldo más, eso ya debería ser implícito, no tendría ni por qué ser cuestionable, ¿no? Pero Claro. bueno, finalmente tenemos que terminar con esas prácticas, tenemos que cambiar, tenemos que avanzar todos en consecuencia. Todo esto va a mejorar. Sí, pero fíjate que este es un cálculo que debe hacer el empresario desde el momento en que está planeando su negocio. Es Claro. decir, yo calculo que voy a tener que contratar tantas personas, a lo mejor en una primera etapa una, en una segunda etapa dos, y calcular también cuál es el salario promedio en el mercado de los puestos que voy a tener que contratar y también determinar el salario que yo voy a poder ofrecer, el salario bruto y el salario neto. Y Claro. también es importante que el colaborador pues asuma que su salario no es nada más lo que recibe en su cuenta bancaria o en su Exacto, bolsillo, ¿no? exacto. También es las prestaciones que está pagando finalmente el patrón, porque el patrón es el quien lleva la mayor carga en cuanto al pago del costo social, Claro, definitivamente. claro, Eh, es también esa falta de información que se debe de dar desde un inicio, ¿no? Bueno, al final hablamos de un sueldo bruto, ¿no? Un sueldo neto, entonces ahí tener como aclarado desde un principio las condiciones para no caer en dudas híjole, está bien interesante la plática, pero quiero dar oportunidad, pero antes que nada, antes de que nos vayamos a la parte de las preguntas, hablemos de las opciones rápidamente. Yo sé que tú me vas a presentar una muy buena opción como empresario, como micro, como emprendedor. Tenemos una muy buena opción para el manejo de nuestra nómina. Sí, mira, yo invito a que consideren los empresarios, los pequeños empresarios de nuestro país, siempre pongan en la mesa la posibilidad de que su nómina la lleve una empresa externa y que sea una empresa consolidada, seria, formal, con experiencia, eh, con toda la capacidad técnica y humana para poder llevar a cabo esto. Eh, Qué ventajas me da este Mira, recurso? una de las ventajas es que eh, me voy a quitar toda la carga administrativa y operativa. Es muy común que cuando yo hablo con algún empresario, porque hablo con mucha frecuencia con muchos empresarios, me dicen, ay, sí, ¿sabes qué? Háblame mañana porque ahorita estoy pagando la nómina. Pues precisamente por eso te hablo, hermano. Está ocupado en cosas operativas y administrativas que no le permiten crecer su negocio. En lugar de invertir todo ese tiempo en diseñar estrategias para hacer crecer su negocio, pues no está, tiene que estar con esa chamba. Entonces, la invitación es a que sí consideren la posibilidad de contratar una empresa externa que les lleve el tema de la nómina. Las ventajas, le quito toda la carga operativa y administrativa. Al pasar a mis colaboradores al registro patronal de esta empresa que me va a ofrecer el servicio de operación y administración de nómina, eh, la responsabilidad ante el IMSS queda a cargo de la empresa que me está contratando. Eh, Salvo que el contrato sea por suministro de personal, que además la Ley Federal del Trabajo en su artículo 15A
le otorga al empresario el derecho a hacerlo, es decir, a contratar el servicio de subcontratación de personal. Y también muy importante que esta empresa se va a hacer cargo de altas, bajas y va a evitar multas ante el Seguro Social, porque si algo tenemos que fijarnos en que la empresa sea una empresa seria, que haga su trabajo bien, que esté dentro de lo que hoy en día la Secretaría del Trabajo llama outsourcing legal, que cumple con, que no afecta los derechos de los trabajadores, y pues estamos del otro lado. En el caso, la empresa que yo represento, efectivamente a eso nos dedicamos, y bueno, es una opción, ¿no? Pero opciones existen afortunadamente en el país, pueden buscarla con toda confianza. En mi caso, en su momento les comparto los medios de contacto para que platiquemos si tienen alguna dudas más específicas, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Pues dudas que seguramente ya nos están externando en el chat y le pido a Israel, buenas noches, amigo, muchas gracias por acompañarnos también. Si nos puedes apoyar con algunos comentarios o preguntas que esté haciendo nuestro público. Por supuesto, claro que sí. Muy buenas noches, muchas felicidades, David. Una información bastante completa y constructiva para nuestros negocios. Tenemos por aquí algunas preguntas que quisiera resaltar. Me dicen por acá, en un empleo me dieron de alta como derechos de autor porque según así convenía para no pagar tantos impuestos. ¿Eso es correcto y sí me benefició? Mira, te digo, no sé si afortunado o desafortunadamente existen empresas que le siguen sugiriendo a sus clientes que hagan ese tipo de prácticas. La recomendación es que no las hagan. Si algo está muy supervisado y muy mal visto por la autoridad, y lo he escuchado de la Secretaría del Trabajo, es precisamente ese tipo de condiciones para evitar pagar impuestos. Y además, con los salarios que se manejan, pues realmente no es una gran carga lo que hay que retener y enterar. Entonces, la respuesta es, evitemos ese tipo de prácticas. Hay formas de llevar la nómina de tal manera que, sí, esto es una práctica común, que una parte se registra como salario base de cotización en el IMSS y hay otra parte que se da por prestaciones sociales. Y eso también lo permite la ley. O sea, siempre que esté dentro del marco legal, todo se pueden hacer muchas cosas, pero dentro del marco legal, que no afecte al trabajador y que pues no pongan la lupa al empresario de las autoridades, ¿verdad? Y bueno, dentro de este marco de la legalidad, finalmente ya es un plan que va a ejercer el gobierno. Tenemos que estar muy atentos a esta parte. Ahora, precisamente en el momento que ya se empiecen a reactivar la industria, las empresas, el comercio, el servicio, el gobierno va a estar más que nunca atento a cómo nos estamos desenvolviendo. Entonces, bueno, también hay que hacer conciencia de esa parte de que... Perdone, disculpa que te interrumpa. Qué bueno que lo mencionas, porque fíjate, esto es súper importante. Ahorita que están reaperturando las empresas, la autoridad tiene todo el derecho y lo va a hacer y va a ejercer su derecho de ir y supervisar a las empresas que están reabriendo. Te puedo asegurar que no nada más va a haber que haya sanitizado sus oficinas, que tenga gel antibacterial, que tengan cubrebocas los colaboradores. También va a haber que los colaboradores estén dados de alta en el Seguro Social, que realmente tengan las prestaciones de ley, que una serie de cosas que más vale cumplir y evitar sanciones a futuro. Entonces, este es el momento en que debemos tener mucho cuidado. Qué bueno que lo mencionas. Digo, porque preguntabas, ¿por qué hay empresas que tienen años con sus trabajadores y no le han dado esas prestaciones de... Pues las razones ya las comentamos o las justificaciones, pero ya no se puede seguir así. O sea, no lo hagan, no pongan en riesgo su capital, no pongan en riesgo incluso a los trabajadores. La formalidad es la mejor manera de sentar las bases para hacer crecer un negocio. Claro, por supuesto, sí, estar muy atentos. Tenemos por acá un otro comentario. Nos dicen, si soy autoempleado, ¿qué sugieres en relación a seguridad social?
Pues mira, el Seguro Social tiene programas en donde una persona puede pagar anualmente una X cantidad de dinero y tiene acceso a la atención médica. Esto es como un seguro de gastos médicos mayores, tiene sus limitaciones. O sea, si yo voy y pago ese servicio, me van a ir dando la atención conforme vaya avanzando en el tiempo. Es decir, en un principio va a ser medicina general, acceso a ciertos medicamentos, nada más el titular, siempre va a ser nada más el titular, entonces está como que muy limitado. Si tiene la oportunidad de asociarse y crear una empresa, de hacerlo de alguna otra manera y generar esa figura patronal que le permita acceder a las prestaciones de ley del Seguro Social con un patrón, pues eso definitivamente va a ser mucho mejor. Excelente, David. Pues muchísimas gracias. Te hacemos una invitación para que vayas a la publicación de tu entrevista y des puntual respuesta a algunos comentarios y preguntas que tenemos en nuestro auditorio. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Pues sí, nos consumimos el tiempo. Una charla muy interesante, David. Muchas gracias por todos estos datos, por toda esta información que nos compartiste el día de hoy. Pues el mensaje es seamos empresarios responsables, seamos empresarios que desde un inicio tengamos planeación, ¿no? Esa es la idea, que desde un inicio haya buenas prácticas. Eso nos hará crecer más rápido, en buena forma y sobre todo ayudar a que nuestro país mantenga unas finanzas limpias, vamos a romper, ¿no? Con todas las cuestiones o con todo lo que nos escuchamos día a día en ese tipo de desempeños que no debemos por qué seguir teniéndolos. David, te agradezco muchísimo todos tus comentarios. Yo sé que hay muchas dudas que van a quedar por ahí. Tenemos tema como para otra charla, definitivamente. Pero bueno, ahí leerás y te pondrás en contacto con toda la gente que está comentando. Les agradezco nuevamente a todos los que nos acompañaron el día de hoy a este espacio Innova Live TV, que es un espacio que para muchos ya es su espacio también. El espacio donde empresarios que formamos parte de este grupo BNI Innova, día a día estamos con ustedes. Estamos con ustedes dándoles a conocer a qué nos dedicamos, en qué nos desempeñamos, pero sobre todo, nuevamente lo repito, compartirles temas importantes, temas de valor, temas que nos vuelven mejores personas. Gracias, Isra, gracias a todo el equipo que hace posible día a día estas cápsulas y los esperamos el día de mañana. El día de mañana nuevamente con otro empresario que también nos va a compartir contenido muy importante. Gracias, David. Que pases una buena noche. ¿Alguna conclusión que quieras darnos? Sí, pues mira, te agradezco muchísimo, le agradezco mucho a Innova, me siento muy contento y orgulloso de pertenecer a BNI en el capítulo de Innova y decirles que piensen bien en cómo quieren hacerlo, pero háganlo, asesórense con personas especializadas en la materia y les aseguro que va a ser mucho más económico de lo que se están imaginando que pueda significar el tener esta plataforma y esta solidez en su negocio. Si quieren enviar un WhatsApp, si me permites compartir mi WhatsApp, 5544962500, solamente WhatsApp, con mucho gusto les podemos seguir platicando o atendiendo cualquier duda. Claro que sí, de todas maneras, en un rato más también se va a publicar el banner donde tienen todos tus datos de contacto y bueno, pues no se quede con la duda. Por favor, acérquense a todos estos expertos que estamos a sus órdenes. Que pases una buena noche, David. Que pasen buenas noches todos. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego.